Gracias a Juan José. Así es, nos encontramos ya con Gloria Castro. Ella es defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Nos vamos a centrar en ese caso del Instituto Adolfo B. Hall, que todos conocen, pero vamos a conocer un poco más acerca del informe que realizaron. Muy buenas tardes y bienvenida. Efectivamente, Catherine, muy buenas tardes, licenciada. Cuéntenos, ¿cuál fue ustedes realizaron una visita al Adolfo B. Hall del Sur? ¿Cuáles fueron los hallazgos del informe? En coordinación con la auxiliatura de Retauleu, hicimos una visita al Adolfo Hall en el sur del país para poder constatar y verificar las acciones de seguimiento que las autoridades del Adolfo B. Hall estaban realizando en relación al tema de la niña que fue violentada sexualmente en esta institución, que ya el Ministerio Público pues está haciendo su investigación para deducir responsabilidades. En ese sentido nos presentamos, estuvimos conversando con la autoridad máxima del Adolfo B. Hall en este lugar, quien nos comentaba que estaban empezando a tomar medidas en principio de seguridad, desmocharon la parte del parquecito o jardín donde sucedió la situación para poder tener una mejor visualización. Y que es algo muy importante, están revisando su protocolo y su reglamento interno para poder realmente adecuar este protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a la Ley de Protección Integral de la Niñez, como a otras leyes importantes para que realmente las niñas y los adolescentes que estudian en este plantel realmente estén protegidos dentro del mismo. Se les solicitó también que no solamente revisaran esto, sino construyeran también un código de ética, el cual todo el personal debe conocer para poder realmente relacionarse con niños, niñas y adolescentes, para que estas situaciones que lamentablemente se dio no vuelvan a repetirse. Lo importante es que realmente el Adolfo B. Hall, no solamente el del sur, sino cualquier otro que esté ubicado en el país, realmente tome las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que están estudiando en estos planteles realmente puedan estar con toda la seguridad y logren un desarrollo integral, que es lo que realmente queremos en el país para... Además de esta modificación hacia la estructura, como bien decía, de este centro educativo, también es muy importante la capacitación de los docentes en temas de código ético y además también de supervisión. Recordemos casos fatales que han suscitado en nuestro país precisamente por la falta de supervisión por parte de los docentes, autoridades de los centros educativos. ¿Esto puede ser una medida y qué están haciendo al respecto? Yo creo que esto es algo muy importante. Abordamos el tema con ellos, están empezando capacitaciones dirigidas a todos los docentes, a los diferentes autoridades del plantel en temas de ley, de legislación nacional e internacional, en el tema de niñez y adolescencia, y están abordando de una manera, no un abordaje de salud integral hacia todos y todas las niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de esta situación, aunque muchas veces eso no se percibe por los mismos niños, niñas y adolescentes, pero son víctimas colaterales de esta situación, y se les invitó a que pudieran desarrollar acciones que permitan que los niños, niñas y adolescentes puedan conversar, puedan hacer ver su sentir en relación a la situación, para que vayan ellos también no solamente adquiriendo herramientas para poder defenderse ante una situación como esta, sino que también puedan mejorar su emocionalidad, que esto se vea afectado, aunque no se perciba a simple vista, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que lo conversamos con ellos, el tema de los protocolos, el tema de la capacitación a todos los docentes, que de hecho ya la auxiliatura de Retauleu está desarrollando un proceso de capacitación con los padres de familia y con los docentes también en relación al tema de derechos de las mujeres, el tema de género, para ir abordando. Sin embargo, todavía no se había iniciado el abordaje con los adolescentes y solicitamos que esto se iniciara de forma inmediata. Licenciada, hemos platicado sobre lo ocurrido en el Adolfo B. Hall, las recomendaciones y la implementación por parte de esta institución, pero notamos que ese es un hecho de violencia contra la mujer.
Sin lugar a dudas, pero también hay otra cuestión que esa semana pareció que involucraba a un niño. Tal vez este niño no fuera a estudiar, todavía no estaba en la edad ni la capacidad, que fue la historia de Michael, que lo dimos a conocer aquí por Canal Antigua. Hay una relación entre ambos casos en un sentido. Hay un respeto, la pregunta sería, ¿el Estado vela por el derecho de la vida de las personas de nuestro país? Hablamos de los casos de lo ocurrido en el Adolfo Béjol, una institución pública, y lo ocurrido con Michael. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo creo que en este sentido realmente el Estado no está cumpliendo con realmente brindar la seguridad necesaria para que la niñez y adolescencia pueda realmente gozar del derecho a la vida, que conlleva otras oportunidades, ¿verdad? Es el derecho a la vida como tal. Sin embargo, las oportunidades de sobrevivencia y desarrollo integral son importantes, que van vinculadas y no puede separarse una de otras. Cuando una persona se le veda su derecho a la vida y a un desarrollo integral, estamos afectando todos los demás derechos, ¿verdad? Y en este sentido hablamos, el tema de Michael, pues es un tema muy importante, es el tema de la desnutrición crónica en el país, que sabemos que es 59% de la población de menores de 5 años están padeciendo este flagelo, que es realmente una situación que tiene que ver con el derecho a la alimentación en el país. Cómo las instituciones no han abordado realmente de forma estructural la situación, porque estamos hablando, la desnutrición tiene que ver con la pobreza extrema en el país, y sabemos que esta situación se ha duplicado en estos últimos 2 años. La pobreza y la pobreza extrema ha duplicado. Esto quiere decir que golpea directamente a las familias guatemaltecas y, por supuesto, aún más a las familias guatemaltecas del interior del país. 3 derechos vemos violentados acá: el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad, muy importante, con casos tan relevantes como el del bebé de 6 meses que murió precisamente por la falta de atención en su momento. Además, la muerte también del estudiante del Liceo Javier, que atañe otro tema de falta de supervisión y seguridad dentro de un centro educativo. Estamos hablando del derecho a la educación y, por supuesto, también que impactó, entre otros más, respecto a Adolfo Béjol. Me gustaría retornar nuevamente a para luego analizar los otros casos. En el informe que ustedes realizaron en este estudio de investigación, incluyeron también entrevistas no solo a las autoridades del centro educativo, sino también entrevistas a los estudiantes. Sí, quiero comentarle, hay una situación en el tema de la revictimización, ¿verdad? Entonces procuramos realmente no entrevistar directamente a los adolescentes para evitar esta situación. Sin embargo, nos acompañó Procuraduría General de la Nación, que también iba acompañando a la comisión de la PDH, pero también iba a haber algún otro tema de una situación de maltrato que se hubiese dado, y estuvieron en algún momento conversando con algunos de los adolescentes que fueron escogidos al azar por la misma PGN, y ellos pues tienen esta parte de información, ¿verdad? Sin embargo, creemos muy importante hacer ver el tema de que muchas veces no se percibe, como le indicaba, por los mismos niños, por las mismas niñas, una situación tan grave, ¿verdad? Se puede muchas veces minimizar, pero tenemos que ver que estos pueden ser mecanismos de defensa que utilizan para no enfrentar a esta realidad tan dura, ¿verdad? Como una situación de una violación de una compañera, una supuesta violación de una compañera en el instituto en donde estamos todos los días. Otra medida de seguridad que tomaron, que se me había escapado, es colocaron en la habitación de las niñas y adolescentes mujeres un timbre un timbre que se oye en una buena distancia por cualquier situación que pueda darse. Hay una persona específica, una capitana específicamente ahora con ellas, que duerme y está al tanto de cada una de ellas, a una medida que nos parece interesante e importante, porque entonces ellas también pueden acercarse, conversar con ella. Por eso es tan importante la capacitación al personal del Adolfo Béjol. Claro, un adulto que les acompañe. Que les acompañe, responsable. Sin lugar a dudas, es una muy buena medida implementada por el ejército, pero un ejército que al principio no fue muy abierto, ni siquiera a la institución, al Ministerio Público, etcétera. ¿Cómo fue el trabajar con el ejército estas modificaciones que ahora ya vemos que se han implementado? Quiero comentarle, en este momento pues tuvimos una apertura
Sin embargo, es importante resaltar, ¿verdad?, algunas declaraciones emitidas en el sentido de que si la niña pues tenía una relación con esta persona, no importaba, no era una violación, ¿verdad? Eso no es así, y una menor de 14 años abusada por un adulto siempre va a ser el delito de violación, y es una grave violación a los derechos humanos de las niñas y de las mujeres adolescentes. Claro, tenga o no tenga una relación, Nadie le obligó derecho a tener relaciones sexuales. Exacto. Para concluir, porque se nos terminó el tiempo, nos hubiera encantado hablar de los otros dos puntos importantes que mencionaba respecto a la violación de los derechos hacia la niñez y adolescencia, pero a manera de conclusión, ¿cuál es la mejor recomendación que daría usted para que se evite que sigamos escuchando y sigan suscitando este tipo de casos? Yo creo que es muy importante que el Estado reflexione sobre realmente cuál es la prioridad que le está dando en sus políticas públicas a la niñez y adolescencia, cuánto está asignando a las instituciones que deben defender, proteger e investigar el tema de niñez y adolescencia, cuánto de esa asignación presupuestaria realmente está llegando a los niños y a las niñas. Y lo debe reflexionar porque recientemente estamos viendo cómo la asignación presupuestaria de muchas de las instituciones que desarrollan el tema de niñez y protegen están siendo mermados por el impacto que tiene la situación de corrupción a nivel nacional, y esto es algo muy grave que el Estado debe reflexionar. Gracias, doña Gloria Castro, muchas gracias por actualizarnos respecto también de las medidas que está implementando este centro educativo y por la información que obtenemos a través de esta Defensoría de la Niñez y de la Juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por acompañarnos, pero ¿qué te parece, Catherine, si vamos a ponerle una pausa a la información? Pero quédese con nosotros, que al regresar tendremos más noticias.